Bueno, pues la hidrosiembra es una técnica que básicamente proyecta semillas y como todo lo que envuelve a la semilla para que pueda germinar sobre una superficie y nos ayuda a avanzar en la estabilización de taludes de manera pues rápida. Básicamente es eso. Yo pondría como ventajas la velocidad con la que se trabaja y si se hace en una época del año que sea próspera, generalmente la germinación de las semillas cubre el terreno en velocidad récord. En 3 semanas ya tienes una cobertura vegetal adecuada. Igual, yo creo que otra ventaja también es que, a diferencia de la vegetación con plantas ya grandes, la hidrosiembra te ofrece la ventaja de que es más fácil que le incorpores plantas nativas, ¿no? A lo mejor hay muchas plantas nativas que no son todavía tan comerciales, pero te puedes valer de colectas propias para poder incorporar, ¿no? Especies nativas que a lo mejor no encuentras desde planta, pero que en este caso sí las puedes meter desde semilla y pues también eso puede ampliar un poco más la diversidad Claro. de la superficie que se va a cubrir. También el nivel de adaptación que tienen las plantas, es decir, si tú compras plantas que están acostumbradas, por ejemplo, en un vivero a condiciones de riego constantes y a clima que no varía, cuando las cambias hacia un entorno más salvaje, pues evidentemente lo resienten y tardan más tiempo en adaptarse. Pero si tú siembras semillas, pues están adaptadas desde el principio a las condiciones en las que crecieron, digamos, ¿no? En las que se desarrollaron. Esa es otra ventaja. Todo es prevención, ¿no? En el principio nos topamos con que es muy difícil encontrar semillas nativas a nivel comercial, pero dado que ya nos estamos dedicando un poquito más a eso, ahora hacemos como una jornada constante de colecta de semillas. Ya seleccionamos qué especies necesitamos, vamos a colectar y entonces ya tenemos un banquito de semillas. Eso facilita mucho la labor de la hidrosiembra porque pues básicamente ya no estamos peleándonos con los proveedores. En serio es muy difícil conseguir semillas nativas en México. Igual como la parte de que también nosotros empezar ese proceso de tener nuestro propio banco de semillas nos ha hecho tener también estas paletas vegetales acordes, ¿no? A ciertas zonas. Por ejemplo, se colecta en zona boscosa y sabemos que en el momento en el que se tenga que usar pues esta paleta para este tipo de ambientes ya está en un banquito de semillas específico que se da en estas zonas, y pasa lo mismo en pedregales, en zonas más de matorral xerófito. Dependiendo del lugar en el que se colecte, ya sabemos el potencial que tiene esa mezcla de semillas. Yo creo que la mayor desventaja es el periodo del año en el que la eliges colocar. Si tú pones hidrosiembra durante época, por ejemplo, de estiaje, es muy difícil que las semillas germinen de manera autónoma, ¿no? Porque pues, evidentemente si le pones riego y todo, pues sí van a germinar. Pero al no estar directamente en la época de mayor crecimiento, pues les va a costar más trabajo. Entonces yo creo que ese es un factor clave. Hay que determinar que sea en la época en la que tengamos determinado que haya mayor cantidad de lluvia. Ahí esa es la parte, el punto de inflexión. Sí. Generalmente esta proyección de semillas se hace con una máquina. Dependiendo del tamaño de la máquina, pues va sobre un vehículo o es un remolque, ¿no? Y también dependiendo de las prestaciones de cada una de las máquinas, unas tienen mangueras muy cortitas de 10 metros, otras tienen mangueras de 50 metros o cañones que pueden llegar a 50, 100 metros de distancia. Pero sí requieren como que haya esta apertura en el terreno, es decir, no lo podrías hacer pues pensando, por ejemplo, en un acantilado, ¿no? Ahí sería mucho más difícil, pero sí con pendientes no tan pronunciadas. Por ejemplo, estos cortes en los cerros que se dan durante las construcciones de las autopistas, por ejemplo, son buena opción, ¿no? O las laderas de los ríos que se van deslavando son buena opción. Pero hay condiciones muy adversas en las que no va a funcionar. ¿Se te ocurre alguna otra? Igual, bueno, tú sí se hace mucho hincapié en que la hidrosiembra es para taludes, pero en este caso también lo hemos usado para superficies no planas, pero superficies amplias, ¿no? Porque justo la ventaja es que tiene una gran cobertura, entonces también
creo que una complejidad a la que nos enfrentamos fue que justo tienes que plantear muy bien por dónde va a entrar la hidrosembradora y qué ruta va a seguir, qué zonas ya vas a ir cerrando conforme vas hidrosembrando, porque son zonas en las que justo ya no puede entrar la hidrosembradora, es un vehículo como tal, ¿no? Si ya hidrosembraste y por ahí era tu zona de acceso para hidrosembrar otra parte, pues no, ya tienes que buscar, ¿no?, otro camino. Entonces esa planeación también cuando son zonas aparentemente amplias, pero sí planificar muy bien cuál va a ser la logística para ir atacando las zonas a hidrosembrar. Sí, y evidentemente también tienes que tomar en cuenta el riego, ¿no? Generalmente cuando aplicas hidrosiembra, no solo es como aplicarla y ya vámonos. Volvemos, si es como en época de lluvias, pues te hace el paro la lluvia y ya el riego disminuye, pero si no, como dice Fanny, imagínate que vas sembrando como con la maquinita, pero vas dejando una zona en donde ya no vas a accesar porque ya aventaste hidrosiembra. A la hora del riego, pues también cómo vas a resolver el problema del riego, ¿no? Ese es otro punto a tomar en cuenta. Como esa planificación, esa logística antes de realizarla es muy importante. Una vez que las semillas comienzan a germinar, hay que identificar qué de lo que está germinando es de la paleta vegetal que nosotros sembramos y qué es parte del banco de semillas que tiene el suelo de manera natural. Y ahí hay que hacer como una selección de lo que está saliendo del suelo, del banco de semillas que tenía el suelo, qué especies son pues exóticas, tenemos que retirarlas, y qué especies son las que seleccionamos y otras tantas que puedan ser nativas y que pueden convivir fácilmente con las plantas que nosotros pusimos para hacer ahí un mosaiquito nativo al final. Pero vaya, es un reto cuando están muy pequeñitas porque todas se ven iguales, ¿no? Ya empiezan a desarrollarse y una vez que se pueden ver las características de cada una de las especies es cuando tienes que andar ahí retirando las plantas invasoras, porque generalmente justo por eso son invasoras, tienen el potencial de crecer más rápido, de dividirse más, y es importante mantenerlas controladas. Yo me enteré de que existía la hidrosiembra como tal, o la técnica, cuando estudiaba hace ya mucho tiempo. Justamente en una clase de ecología como que revisamos esa técnica y no volví a saber más de ella hasta el año pasado que comenzamos a intervenir con esta técnica. Y vaya, se recordó lo que se había estudiado anteriormente, lo pusimos en práctica y afortunadamente funciona. Entonces, digamos que es una técnica que, al menos en teoría, ya lleva un tiempo probándose, intentando. Sí, también igual por las clases en la universidad, igual en técnicas de restauración, pues que estaba, ¿no? Esta pues técnica para cubrir grandes superficies, pero no la había visto hasta que entré a Ajax como tal, ¿no? Y también creo que aquí lo padre fue que no solo fue la hidrosiembra, ¿no? Fue al final ver como otras técnicas combinadas a la hidrosiembra, que tuvo que haber previamente una estabilización del talud o una colocación de mallas para la retención del suelo, que después de la hidrosiembra se coloca el hidrovelo para que todo germine, para que las aves no se comieran las semillas. Ay, es que ahí no se me olvida lo de los pájaros. Así, hidrosembramos y de repente había muchos pájaros arriba. Y yo dije, no, pues les diste de comer todo. Sí, pues les dimos de comer. Y es que coincidió, o sea, ya hace poco estaba haciendo el análisis y dije, claro, eran secas, es cuando los pájaros se alimentan de semillas. Es cuando las plantas en su ciclo natural están dando semillas y les vieron ahí. Pero estuvo bien, también fueron a repartir semillas por allá. También dispersaron por ahí. Sí, tu hidrosiembra era así y con las aves terminó así. Es que no lo vi así, fueron parte de la hidrosiembra, fueron una etapa secundaria de la hidrosiembra. Esa fue la... Sí. Eso fue en la primera, la segunda de mestizaje ya funcionó mejor, ¿no? Sí, ya aprendimos de los errores y ya la segunda estuvo mejor. O igual que esta técnica después mutó en un mix de que cuando ya estaban las plantas nodrizas, ahora fue plantar otras especies de un porte ya un poco más grande para poder pues ayudar a establecer más la comunidad vegetal. Como que esa parte fue para mí la novedad, ¿no? Que no es solo la hidrosiembra, hay más cosas. Mira, no estoy seguro, la verdad, pero creo que el único nicho donde hemos encontrado que se aplica es justo en construcciones muy grandes. Por ejemplo, supimos que el Tren Maya pues, lo están aplicando justamente en estos cortes que se hicieron para él. Y en algunas construcciones actuales o de años muy cercanos hacia el pasado,
se aplicó la hidrosiembra justo para estabilizar estos taludes, ¿no? Porque anteriormente se dejaban los cerros pelones y pues de ahí vienen los derrumbes, ¿no? Por ejemplo, ahí está la autopista del Sol, que cada 5 minutos tiene un derrumbe, ¿no? Entonces una buena opción es justo revegetar y hacer que esta red de raíces que produce esta revegetación, pues darle estabilidad a los tallos, ¿no? Y creo que es una iniciativa que se está tomando en cuenta. Te digo, desconozco si ya es como un criterio generalizado o se está experimentando, pero al menos es el único nicho que he visto. Nosotros lo hemos aplicado ya más hacia paisajismo y la verdad es que también ha funcionado bastante bien. Y también nos gusta esta facilidad con que las plantas nativas empiezan a desarrollarse de manera adecuada y cómo empiezan a recolonizar zonas que deberían ser de ellas. Es bien difícil encontrarlas, por ejemplo, en plántulas. En un vivero es difícil, pero con semillas puedes cubrir gran parte de la superficie con estas especies y funciona bastante bien. La verdad es que a lo largo del tiempo y con la experiencia nos ha pasado de todo, ¿no? Nos ha pasado pues que sembramos semillas de algo que se supone que era y cuando surge resulta que no era. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que hace falta mucha capacitación para el personal, ¿no? En esta selección de plántulas de especies invasoras y nativas nos hemos topado con que si no capacitamos a la gente se andan llevando hasta las plantas que nosotros queríamos. Eso nos pasó también. Entonces, todo este ramo de experiencia que hemos adquirido a lo largo del tiempo, yo creo que es lo que más te deja. Se siente bien que al final de tener un montón de cosas en las que tú no habías pensado, encuentras un resultado bastante favorable en la técnica. Se siente bien. Y sobre todo, revisar o ser como partícipe de reconstruir un poquito pues que el nicho ecológico de las especies nativas, ¿no? Que de repente ya están muy desplazadas, olvidadas, solo las encuentras por ahí creciendo en las banquetas, y darles un espacio como para que crezcan y vuelvan nuevamente a convivir con la red que debería estar en su lugar. Se siente muy bien. Seguro a ti también te gusta. Sí, igual volviendo un poco a la pregunta anterior, yo creo que al menos en paisajismo justo no es tan habitual usarlos porque creo que el tipo de proyectos o de clientes de los proyectos de paisaje no esperan que su jardín sea pues la plasta de sustratos, ¿no? Con las semillas ahí vomitados sobre la superficie. Creo que ese no es el producto que esperan ver un jardín ya florecido, grande. Entonces considero que es una técnica que apenas se está innovando porque apenas está como esta concientización de cómo hay otras maneras de intervenir, de lograr una comunidad biodiversa estable, ¿no? La hidrosiembra pues nos ofrece una oportunidad para llegar a esto. Entonces pues creo que lo más bonito, lo que más me gusta a mí es eso, que no es un producto terminado, ¿no? Que siempre la hidrosiembra pues da muchas sorpresas. Justo ahí pasó también que creíamos que nunca iba a brotar y a los 2 años brotó porque resultó que hasta los 2 años encontró condiciones óptimas para germinar. Entonces, pues este tipo de sorpresas sí son la mejor parte. Sí, vamos experimentando y vamos descubriendo, sobre todo con esta experimentación, un montón de cosas, ¿no? Como dice Fanny, hemos puesto, no sé, 10 especies de plantas, ¿no? Y de repente tenemos 6 que germinan y bueno, decir, las otras las damos por perdidas, tal vez la viabilidad de las semillas, cosas. Y pasa un año completo y al siguiente año encuentras plantas de las especies que pensabas que ya no se iban a dar, ¿no? Entonces, eso abre la puerta a seguir con la investigación, ¿no? Quizá es la competencia entre las plantas, quizás son condiciones que no se daban en aquel entonces y ahora sí se dieron. No sé, son cosas que van dando preguntas hacia futuro y que nos va alimentando justamente para seguir trabajando en ellas y ir perfeccionando la técnica. Entonces, sí, está muy padre. Pues yo creo que una de las labores es como el poder de convencimiento, ¿no? Tenemos que empezar a convencer a la comunidad de que es una técnica que ayuda bastante al ecosistema y aparte se ve muy linda, ¿no? Una vez que está desarrollada. Que es posible hacer jardinería de una manera distinta. Pues no sé, ¿cuál más se te ocurre? Pues también lo que mencionabas de la capacitación.
pues sí, que todos los que estemos involucrados sepamos, pues sí, qué esperar, ¿no? Y qué no esperar, para que el manejo, cuando ya esté madurando la hidrosiembra, ya esté germinando, estén creciendo todas las especies que planteamos, pues sea el correcto, que se quiten las especies que se tengan que quitar y se conserven las que se tienen que quedar. También, pues otro reto, pues sí, es justo retomar la información de las experiencias fallidas, también de las exitosas, ¿no? Ver justo cuáles especies conviven más con cuál, ver cuáles semillas se esperan a brotar, cuáles no. Eso también ayuda ahorita en plantaciones, en hidrosiembras futuras, ir acercándonos un poco más a las mezclas correctas de semillas para lograr que todas germinen exitosamente. Paciencia. No arranques las plántulas que están germinando si no sabes exactamente qué especie es. Elige muy bien la paleta vegetal. Intenta hacer un estudio local de las especies que se dan en el lugar de manera natural, y eso te va a ahorrar muchísimo mantenimiento y te va a facilitar mucho la germinación de las semillas que se apliquen. A nivel paisajístico, no sé. Pues sí, igual va de la mano con esto, tener a lo mejor un estudio florístico. La hidrosiembra pues se hace para concretar esta comunidad vegetal, pero muchas veces en el paisajismo como que esperas ver siempre algo floreciendo, ¿no? Entonces también tener muy estudiado qué es de lo que está en tu entorno, qué es lo que quieres ver, para poder ofrecer ese proyecto, venderlo bien, ¿no? Creo que también el plantar, hidrosembrar en la temporada correcta, sobre todo eso. Muchas veces la premura nos exige, o los tiempos de entrega nos exigen hacerlo en tiempos complejos, que se han sacado adelante gracias al suministro de riego y todo el equipo, ¿no?, que está a cargo de los proyectos, pero si se puede hacer en lluvias, nada como hacerlo en lluvias. Recordemos que estamos trabajando con seres vivos al final y están muy adaptados a sus ciclos anuales, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. Con algunos aditivos, con algunos productos, podemos hacer que germinen en épocas que son anormales para ellas. Va a costar más trabajo, el desarrollo no va a ser el óptimo. De que se hace, pero idealmente respetemos los ciclos de las plantas, ¿no? También esa parte del estudio es importante, ¿no? Saber cuándo es que, por ejemplo, si son plantas que son perennes, saber cuándo es su mayor índice de crecimiento, y si son plantas anuales, pues saber cuándo es que empiezan a germinar para poder tener una presentación, por ejemplo, del proyecto ideal en la fecha en la que tú sabes que las plantas van a estar en su máximo apogeo, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. Sí, y paciencia, mucha paciencia. Paciencia. Sí, porque creo que los resultados, así con lo que te imaginas al inicio, pues tardan un año mínimo para poder verlo. Sí. Súper importante. Bueno, lo que es súper valioso decir es que va más allá de hacer el proyecto, que se desarrolle, lo entregas y listo. Al final lo que estás generando es un banco de semillas, pero un banco de semillas ahora sí, con la vegetación que debería estar en el lugar desde el principio, ¿no? Es decir, aunque sean anuales, las plantas van a florecer, van a morir, pero las semillas van a quedar ahí, y una vez que tengan las condiciones nuevamente para que se desarrollen, volverán a nacer, y entonces ya tienes el lugar nuevamente estructurado como debería haber sido desde el principio.